la verdad que llevamos años trabajando desde el área de juventud y se ha presentado la oportunidad de abrir la ventana esta tarde a trabajar un poquito la prevención del acoso escolar. Yo voy a echar mano de un PowerPoint, de unas diapositivas que vamos a ir analizando y yo os voy a ir presentando, pero también me gustaría que pararais cuando quisierais para preguntar, aportar, que no todo lo que yo diga quede en que me escuchéis vosotros, sino que sea algo que genere debate y nos ayude y nos aporte a todos esta tarde. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Juan, hola, buenas tardes, y al resto que ya conocemos, Sergio y demás, Antonio Canela, que también lo conozco de otras sesiones, y alguna gente nueva que está hoy por aquí, Paula y demás. Bueno, voy a empezar. En las tecnologías es un poco complicado para mí, pero voy a... ¿cómo era, Javi? Compartir pantalla. Partido. ¿Lo veis bien? ¿Veis bien la pantalla? Sí. Sí. Bueno, pues lo que la tarde de hoy nos ocupa es un taller de prevención del acoso escolar. Anunciábamos que desde el Ayuntamiento de La Rinconada se trabajan de diferentes formas y aportamos nuestro granito de arena pues, a solventar situaciones o ayudar a detectar situaciones que puedan provocar este malestar, ¿no? Nosotros desde el área de juventud concretamente, que es un área de juventud, que es un área activa a nivel de la provincia de Sevilla, donde desarrollamos un programa, un plan anual de muchas acciones, entre ellas información, formación, ocio, participación y calidad de vida, emancipación joven, creación cultural. Todo ello es lo que nuestro plan anual de juventud recoge. Y lo que vamos a trabajar hoy, aquí esta tarde, es una de las acciones que se desarrollan dentro del programa de ciudadanía y fomento de la convivencia en las aulas. Nosotros, dentro de la rama de participación y calidad de vida, hay una línea de actuación que es este programa, un programa de ciudadanía, que le ofrecemos a los centros educativos del municipio, tanto de primaria como de secundaria, una serie de talleres, acciones, jornadas, programas para trabajar la convivencia dentro del aula. Entonces, este programa, digamos que suma a lo que ya cada centro de por sí realiza con sus docentes, con sus alumnos y sus alumnas. ¿Qué pasa? Que nosotros como administración pública y con los recursos que tenemos, que muchas veces nos vemos un poco faltos de recursos para poder abordar toda la demanda que nos solicitan los centros, pues ofrecemos a principio de año, de cada curso escolar, ofrecemos el programa de ciudadanía. Y es un programa vivo porque tiene muchísimos años de historia. El programa surge de distintas experiencias que habíamos ido teniendo a lo largo de los años, hablo de 20 años, de talleres de sensibilización que desde el área de juventud se ofrecían a los institutos. En principio eran secundarias, luego ya hemos ido ampliando hasta en principio era secundaria, y ahora lo estamos implementando también en primaria, en ciertos cursos de primaria, que nosotros consideramos que también son población diana para el área de juventud. Entonces, este programa de ciudadanía lleva un recorrido concretamente, hace 10 años que surge el programa de ciudadanía, y que se presenta a los centros y que cuenta pues, con una variedad de temáticas que se consideran tanto la comunidad educativa como en este caso la administración, consideramos importante trabajar con los jóvenes y las jóvenes del municipio. Los objetivos que nos planteamos con el programa de ciudadanía, pues ofrecerle a los centros una serie de recursos que respondan a los intereses y a las necesidades que la población joven tiene
con respecto a determinadas temáticas. Igualmente, intentamos contribuir en el desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado enfrentarse de una manera saludable a cualquier situación que se le pueda plantear, ¿vale? Como una situación de riesgo ante una relación sexual sin preservativos, pues cómo manejarse, darle competencias, darle herramientas para ello. Dotamos al alumno precisamente de esas herramientas también para que eviten o retrasen el consumo de determinadas sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y que cada vez, según los estudios, pues se inician en esos hábitos en edades más tempranas. También intentamos, con el programa de ciudadanía, ofrecerle a los chicos y a las chicas unas determinadas herramientas para, en situaciones de conflicto, cómo resolverlas, ¿vale? Y promovemos actuaciones que permitan el conocimiento y el desarrollo integral y, además, reforzamos a los centros educativos como espacios de igualdad y libres de violencia de género. Esos son los objetivos claves que marcan el programa de ciudadanía. Y todo eso se aborda a través de determinados talleres, determinadas charlas informativas, determinadas jornadas que se abordan a lo largo del año y se le ofrecen, concretamente este año, hemos ofrecido 24 opciones distintas, desde prevención del consumo de drogas, los riesgos de fumar en cachimba, el taller de prevención de acoso escolar, que es este que estamos viendo hoy aquí, ¿qué más? Afectividad y sexualidad, relaciones igualitarias, en fin, una batería de talleres que unos duran 2 horas, otros duran 3 horas, pero que los centros cogen en función a las necesidades que ellos consideran importantes para sus alumnos. No todos los centros cogen el taller de prevención del consumo de drogas, sino que a lo mejor lo cogen los institutos para unos grupos y para otros grupos que a lo mejor su alumnado presenta unos síntomas que necesitan más información sobre redes sociales, pues allá que vamos nosotros, ¿no? El programa de ciudadanía no pretende cambiar nada de los centros educativos, ni pretende ni podemos. Sí que es verdad que es un aporte más que se le ofrece al alumnado y al profesorado e incluso a las familias, porque también hay acciones que se recogen tanto para el profesorado como para la familia, que ayude a la prevención de determinadas situaciones, ¿vale? Las líneas de actuación que trabajamos en el programa de ciudadanía son 4. La promoción y calidad de vida, donde se desarrolla a través de varios talleres, varias acciones informativas y formativas. La línea de educación emocional, esta línea, pues desde hace unos años aquí, pues se está trabajando mucho la inteligencia emocional, se está trabajando mucho las habilidades sociales, la resolución de conflictos. Todo ello, pues igualmente se le ofrece a los centros para trabajarlo. La línea de prevención de conductas de riesgo, por ahí empezamos nosotros, porque bueno, la población joven es una población diana para caer en conductas que pueden poner en peligro la salud de los jóvenes. Y luego las relaciones igualitarias, que es la línea 4, que en este taller tiene un papel protagonista en el área de igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada, porque contamos con expertos de esa misma área que ponen en marcha determinados talleres y actividades con el alumnado. Y estas líneas de actuación, al principio empezó el área de juventud solita, dando a través de mí como ADJ y a través de otras personas especialistas en determinadas materias, empezamos trabajando en los centros educativos. Pero poco a poco, y viendo el éxito y la acogida que había tenido el programa, que estaba teniendo el programa en la comunidad educativa, en los centros educativos del municipio, pues tuvimos que ampliar pues, a especialistas de igualdad, especialistas de salud, de educación y de bienestar social, que son las áreas que están implicadas también en el desarrollo del programa de ciudadanía. ¿Voy muy ligera? ¿Voy bien? Muy, Me sí, sí. explico bien, ¿no?
¿Me entendéis? Mejor que me entendéis. Bueno, para las personas que estáis aquí, que estáis vinculados con el mundo de la educación y sois maestros, pedagogos y demás, sí que existe, nosotros estamos respaldados legalmente a través del decreto 19/2007 de 23 de febrero, que es un decreto que se ha ido modificando, o sea, es un decreto que, por el que se adoptan las medidas de promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos, sostenidos con fondos públicos. Este decreto es el que avala que dentro de los centros educativos existan unos planes de convivencia, una serie de acciones dirigidas a mejorar la convivencia dentro del centro. Y la orden que lo desarrolla, pues es la orden, la que veis ahí, por la que se adoptan las medidas para la promoción de la convivencia en los centros educativos. Y además le da un papel importante a la familia. Dentro de esta orden, y aquí es donde entramos nosotros, o el marco legal que nos resguarda, o que, ¿cómo lo diría? No sé. El marco legal sobre el que sienta las bases el programa de ciudadanía es en esta orden precisamente en la que permite a determinadas entidades externas al centro educativo, es decir, externas a la comunidad educativa, al claustro, a la jefatura de estudios, a aportar medidas que fomenten la mejora de la convivencia en las aulas y la paz en los centros educativos. Y a nosotros nos da la posibilidad de entrar a esos centros educativos en este caso, con estos talleres. Pero igualmente hay entidades externas como asociaciones que trabajan la igualdad o asociaciones que trabajan, por ejemplo, el colectivo LGTB, que aportan también igualmente su granito de arena y está recogido a través de ello, de estas dos normativas que os pongo ahí. Y luego aquí hago un apunte al plan de acción al plan de orientación y acción tutorial, que es el POAT de los centros educativos, concretamente de los IES de secundaria, y hago referencia porque cuando nosotros iniciamos un tallercito en los institutos, pero conforme se ha ido desarrollando el programa de ciudadanía en estos 10 años, resulta que dentro del plan de acción tutorial van recogidas todas las acciones que nosotros desarrollamos en los centros educativos, y eso va en Séneca y eso va con su normativa vigente. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 90% de las acciones que nosotros desarrollamos dentro de los centros educativos están desarrolladas en las horas de tutoría. Entonces, a un profesor, a una maestra, a cualquier docente, tiene que desarrollar por normativa unas determinadas temáticas transversales, como pueden ser sexualidad, resolución de conflictos, la que cada centro tiene competencia. La ley te marca una serie de trabajos, de formaciones que tienen que recibir los alumnos en tutoría, y entre ellas están pues las que se desarrollan dentro del programa de ciudadanía, y es por ello que muchos de los centros de los institutos del municipio recogen en su plan de acción tutorial el programa de ciudadanía. Bueno, eso era para poneros un poquito al día de qué es el programa, cómo funciona la relación que tenemos con los centros, dónde se desarrolla, que se desarrollan en las horas de tutoría. Algunos, ya te digo, el 90%, el resto son acciones de jornada, campañas de sensibilización y demás. Y luego, pues tenemos, para entrar de lleno ya en lo que es el taller de prevención del acoso escolar, que nosotros lo llamamos Ni paso ni me paso, ahora sí que voy a empezar a pedir opinión y a que participéis, ¿vale? ¿Qué consideramos nosotros, quiénes consideramos que son los agentes implicados para prevenir el acoso escolar? No sé si estáis de acuerdo con lo que yo he puesto ahí, o ¿estáis de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Voy a probar mi audio también. No sé si se me escucha.
Perfectamente, Paula. ¿Yo te escucho bien? Sí. Perfecto, pues estoy de acuerdo contigo, Noelia. Bueno, los agentes implicados en prevenir, hablo de prevenir, el acoso escolar, pues es el equipo docente. El equipo docente son todos los profesores y profesoras que dan clases en un grupo, ¿vale? Y son una parte importante, un agente importante implicado en la prevención. Hablo de prevención porque no es lo mismo prevenir que intervenir. Intervenir ya ha ocurrido una situación y hay que abordarla, ¿no? Nosotros trabajamos la prevención. Entonces, el equipo docente tiene que tener, yo abogo por el profesorado, es decir, creo que la profesión docente tiene que ser vocacional. Nos encontramos, igual que nos encontramos en determinada, nos podemos encontrar determinados profesionales sanitarios que no son vocacionales y en cualquier campo que estemos por obligación, pero sí que es verdad que la profesión docente tiene que ser, desde mi punto de vista, vocacional. Y yo abogo por el profesorado y pienso que ningún profesor, ninguna profesora, ningún maestro ni maestra quiere que en su clase haya un niño o una niña que esté sufriendo acoso escolar. Eso por un lado lo quiero dejar claro porque sí que es verdad que hablamos muchas veces de la desidia de los profesores y demás, pero yo es que me pongo en el lugar de yo estar a cargo de 25, de un grupo clase y que esté ocurriendo eso en mi clase. Entonces, el equipo docente, yo he estado mirando antes de la charla esta de la ventana y he estado buscando ahí en Andalucía el número de cursos, de talleres que se le dan al profesorado sobre, en este caso, la prevención del acoso escolar. Y son muchísimos cursos y hay muchísima participación. Y eso significa que el profesorado está preocupado por esto. Y está preocupado por tener herramientas en su mano para poder prevenir y en el caso de que tenga que abordar, abordar. Pero la prevención en el equipo docente tiene que contar con esas herramientas. Y esas herramientas hay multitudes, desde un tablón en clase, una actividad que te permita detectar qué alumno o alumna puede estar sintiéndose solo, sintiéndose mal, no integrado. Todo ese tipo de herramientas deben de utilizarse en un aula. Aparte de dar matemáticas y de dar los contenidos, es importante trabajar esto. Yo cuando les explico a los alumnos eh, el, el tema de la prevención del acoso escolar, les digo, fijaros, es más fácil que se dé acoso escolar por las edades, por todo, en secundaria que en primaria, aunque en primaria también se da, ¿eh? También existen casos de que en primaria, de chicos y chicas sufran acoso escolar. Pero en primaria, por ejemplo, la tutora o el tutor pasa muchísimas horas con el grupo y conoce mejor a sus alumnos que en los centros de secundaria. ¿Por qué? Pues principalmente porque los profesores en secundaria están menos tiempo pasan menos tiempo con el grupo clase que en primaria. Entonces, al alumnado de secundaria, al profesorado de secundaria es el que hay que darle esas herramientas, porque el de primaria, por formación, en la carrera, en el grado, tiene esas herramientas, se le ofrecen esas herramientas. Al de secundaria, pues son profesorados que vienen de hacer un grado universitario en matemática, en química, en inglés, y aparte del curso de adaptación o del máster, eh, las herramientas pedagógicas son menores, entonces es importante trabajarlo. Y hay mucho, ya os digo que hay mucha oferta para que el profesorado se forme y tenga esas habilidades. Luego la jefatura de estudio también es un agente implicado, tiene que saber qué está pasando en su centro y tiene que manejar qué herramientas o qué normativa tiene que activar
para abordar una situación de acoso escolar, ¿vale? En este caso, los protocolos que se activan una vez que se detecta una situación. La familia es también un agente implicado y un agente importante, implicado porque la familia debe también de analizar las situaciones de sus hijos para que no llegue al punto de que se convierta en un acoso escolar y ya la situación sea más grave, sino que la familia tiene que buscar de qué manera hacer que fluya una comunicación entre sus hijos y además analizar los comportamientos, porque yo soy madre y, y como madre pienso que a mi hijo quiero que esté bien, ¿sabes? Que mis hijos estén bien. Bueno, es que aquí iba a hacer una parada y os iba a poner un vídeo. Un segundito, Eh, Noé. sí, Una pregunta antes. Cuando dime. hablas de jefatura de estudio como agente implicado en el Sí, acoso escolar, sí. En la recae prevención, Juan. vale, sí, la prevención, perdona. ¿Recae eso sobre la figura del jefe o la jefa de estudio o es más completo cuando hablas de jefatura de estudio? Bueno, Me pierdo jefatura de ahí. estudio, digamos, el equipo Vale, directivo vale, quizás vale, a lo mejor, ¿no? vale, vale. Es que la jefatura de estudio es al que primero llegan los alumnos. Cuando hay un problema, es una de las funciones del jefe de estudio, la jefa de estudio, Ujú. atender esa situación, independientemente de qué situación sea, en este caso una situación de acoso. Y el equipo directivo, a lo mejor tenía que haber puesto equipo directivo. No, Y no el lo equipo sé, te lo pregunto porque sí, lo desconozco, ¿verdad? y Verá, lo desconozco. el equipo directivo sí tiene que manejar todo eso, ¿vale? Vale, vale. Ahí la normativa está ahí por los pelos cogida, ¿eh? La forma de actuar, la forma de demandar, cómo un centro le hace llegar a la inspección, en este caso, eh, una situación de este tipo. Vía email, no hay una normativa clara, pero sí que es Ujú. verdad de llegar, ¿sabes? La información. Por supuesto, va a través de la inspección, pero que no existe un protocolo establecido para ello. Existen los protocolos de actuación, pero ahí, revisando la normativa y demás, y viendo los observatorios que hay de convivencia y demás, parece ser que está ahí no en el aire, pero que sí todavía tiene algunos flacos, ¿vale? Os voy a poner un vídeo relacionado con la familia. No sé, espérate, a ver si me sale esto. Dejar de compartir. Ok, vaya. Espérate, que no sé dónde le he dado. Ahora. Espero que se escuche bien. ¿Estoy compartiendo la pantalla? No, tienes que darle otra vez a compartir, ¿no? Ahora Vale, estamos viendo a todo el mundo. vale. Compartir. Ahora. Ahora está empezando, ahora sí. Perfecto. ¿Lo escucháis bien? No se escucha, ¿no es? Tiene que compartir pantalla y audio a la vez. No se escucha. ¿No es? ¿Tienes los cascos? Quítate los cascos. Si no, no te vas a dejar. ¿No lo No, pero escucháis? no es. Como tienes los cascos, tienes que quitar los cascos del ordenador. Vale. Para que salga el Vale. sonido, que si no te va a dejar, Noelia. ¿Lo escucháis? Ahora sí. Ahora sí. A Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. ¿Pero al acosador no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. El niño nos para de decir que si se chiva le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl, Si alguna vez alguien te hace algo mal, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No es que yo soy el sheriff?
¿Qué os parece el vídeo? ¿Lo habéis visto? ¿Lo conocíais? Yo no lo conocía, es la primera vez que lo veo. Yo tampoco. Yo creo haberlo visto, pero no sé dónde. Yo sí he visto el vídeo ese. Yo sí lo he visto. Bueno, ¿y qué pensáis? Yo tampoco lo había visto y creo que al final es real, a lo que es un fiel reflejo a lo que pasa en muchas ocasiones. Fijaros. Viene a decir de alguna manera que muchas veces, o la mayoría de veces, nos centramos en la persona acosada, en este caso, pero no ponemos el punto de vista en quién acosa, ¿no? Exacto. Que podemos acosar cualquiera en cualquier momento de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Y eso es un poco lo que iba a decir, ¿no? Que muchas veces y en las campañas que se divulgan se dan muchas claves y muchos tips para detectar comportamientos que nos puedan dar mensajes de que un niño o una niña está siendo víctima de bullying, pero pocas campañas de este tipo había visto yo, ¿no? Que es muy duro para un padre o una madre, ¿no? De, oye, que tu hijo puede ser acosador, ¿no? Y me pareció muy interesante porque hay mucha información sobre cómo detectar el sujeto víctima, ¿no? Pues no quiere ir al colegio, fracaso escolar, etcétera, etcétera, pero desde el otro punto de vista nunca había visto una campaña así. Me parece muy interesante también contemplar que no todos somos angelitos y angelitas. Exacto. Ahí es donde yo quería haceros un poquito reaccionar. Hace cuestión de, no lo sé, si un mes no, más de un mes, porque llevamos un mes encerrados, o sea, cuestión de 2 meses. Si fue fuera de tu casa, fue hace más. Bueno, fuera eso. Resulta que hubo una sesión de acoso escolar dirigido a las familias y yo me apunté y fui. Y me impactó bastante, porque la charla, la ponencia la daba un profesor que llevaba muchísimos años trabajando el acoso escolar y nos decía, fijaros, él trabajaba en un centro educativo, trabaja en un centro educativo y dice que en los centros educativos a diario hay denuncias de padres, de familias, como que a sus hijos o a sus hijas lo están acosando, pero que en toda su experiencia no había llegado ningún padre, ninguna madre diciéndole, creo que mi hijo es acosador. Y yo como madre digo, ¿qué haría yo en este caso? ¿Vale? Que eso tendríamos que, a nivel de la sociedad tendríamos que verlo, porque cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de adultos, de personas adultas. Hay también violencia de género en jóvenes, el otro día lo estuvimos viendo. Pero aquí estamos hablando de un niño que en este caso puede tener 9 años. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué creéis que podemos hacer? ¿Lo dejamos ahí que es un acosador y lo aislamos o trabajamos también con él? Porque yo me parece que un niño de 9 años es recuperable. Se puede trabajar. Pero claro, sería, no solamente con el niño. Claro. Con la familia también, ¿no? Claro. De alguna manera trabajar y reeducar, ¿no? Por así decirlo. Que eso, tú hablas de violencia de género, el tema y lo ha comentado Sergio también, con la violencia de género ha pasado 3/4 de lo mismo. Cuando se hablaba de violencia de género entre personas adultas, el foco siempre se ponía en la víctima, en la mujer en este caso, pero nunca en el hombre que cometía las agresiones, hasta que empezaron a hacer campañas donde se empezó a cambiar un poco el chip, que fueron campañas muy comentadas y muy llamativas en su momento y tuvo también muchas problemáticas y demás. Y ahora en violencia juvenil, que se habla de acosos en contextos de ocio sobre todo también, hay muchas organizaciones y muchas entidades que están poniendo el foco en sus actividades en ellos, en los que acosan, no en las víctimas. Sí. Porque se está dando cuenta que no ha funcionado mucho cuando se pone el foco solo en la víctima y se olvida del acosador en este caso. Entonces... Sí. Fijaros, nosotros también dentro de este programa, que ya os digo, el programa de ciudadanía es muy amplio, tenemos
un proyecto que se llama Convive y precisamente no va dirigido a toda la comunidad, a todo el alumnado del centro, sino que el centro nos detecta a nosotros ciertos chicos y chicas que no tienen o tienen carencias en habilidades sociales, tienen carencias en relacionarse con el resto, en adoptar las normas de convivencia. Y precisamente muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos sí son posibles acosadores, cumplen el perfil de posibles acosadores. Y nosotros estamos durante un año, varias horas a la semana, trabajando con ellos. Y trabajando con ellos precisamente la reeducación. El que ese chico con 12 años, pues que vea otra forma de ser. No la que él está acostumbrado, sino otra forma de relacionarse y de convivir en un espacio donde no eres tú solo, sino que hay muchísimas personas más, ¿vale? Y luego los agentes implicados, lógicamente, es el alumnado. Todo el alumnado forma parte de la prevención del acoso escolar. Porque si solamente nos centramos en la víctima y en el acosador o acosadora, pues no vamos a hacer nada con respecto a la prevención. Vamos a resolver el conflicto, si se puede resolver. El conflicto no, la situación. Pero el resto de alumnado tiene que estar implicado también. Y luego los agentes externos, que los agentes externos pues es el resto de la sociedad, ¿no? Y para ello pues se pueden hacer campañas de sensibilización de la población sobre las situaciones de acoso escolar. Por ejemplo, existe por normativa también el plan director, que los centros se acogen al plan director y va a la Guardia Civil y a los chavales y al equipo les ofrece sesiones concretamente de ciberbullying, es las que están dando aquí en La Rinconada ahora, va a la Guardia Civil y le cuenta a los chicos y a las chicas pues las consecuencias que tienen el desarrollar conductas de ciberbullying y qué consecuencias legales tienen, ¿vale? Y luego os pregunto yo, ¿quién creéis de toda esta gente, de todos estos agentes que hay aquí, que deben intervenir? No prevenir, prevenir todos. Intervenir. Esta diapositiva la he metido esta mañana porque quería que hablarais. Pues yo diría que el alumnado, en primer lugar, ¿no? Porque a lo mejor el que está más cerca, el que lo puede ver, es el amigo del amigo o es su amigo. ¿Solamente puede intervenir el alumnado? No, pues yo diría que todos. Todos, ¿no? Sí. Yo de alguna manera pienso que en intervención también igualmente tendrían que intervenir de alguna manera todos ante algún caso así. Lo que pasa es que yo hoy estoy muy preguntón, ¿no, Elias? Perdóname. Bueno, yo encantada. Fíjate, cuando hablamos de acoso en los institutos, en este caso, y hablamos de la palabra acosador, hablamos en singular, pero en el caso de los institutos, cuando hablamos de acoso, ¿no es algo más grupal? Yo es la idea que tengo en este caso. No identifico solo a una persona como acoso, sino el acoso lo veo como algo muy grupal, algo de grupo, clase o grupo mayoritario contra una minoría, por así decirlo. Entonces, en la hora de la intervención, yo apuesto, no sé quién hablaba antes, que no lo he visto. Creo que Alejandro, ¿no? Pero que estoy de acuerdo con Alejandro, que entiendo que todos también. Y que el alumnado ahí es una parte bastante importante, porque si el alumnado lo permite, eso tira para adelante, pero si no lo permite, pues lo que pasa es que eso es muy complicado. Es complicado, sí es complicado. Bueno, pues voy a poner la siguiente diapositiva. Pues todos. Yo, Noelia, perdona, quería añadir también a lo que ha dicho Juan un poco, porque pienso lo mismo que él, ¿no? Que también suele ser una cosa grupal, pero en muchos casos y por experiencias que he podido ver en algunos centros y demás, aunque haya varios acosadores, siempre suele haber como, digamos,
el cabecilla, ¿no? El que lleva un poco las riendas de lo que es, y mucho detrás que lo mismo es por la típica historia de cuando somos pequeños de intentar hacernos los guay o un poco más los populares de clase, pero que en muchos casos también es por el mismo miedo que le tienen al acosador. Es decir, me uno a esta persona porque prefiero ser acosador y acosar a otros que son más débiles que yo, que digamos, que en uno de los débiles y que me acosen a mí. Sí, cierto, Paula. Ahora vamos a seguir avanzando y bueno, vas a ver que algunas de las diapositivas que vais a ver son las que nosotros mismos, tú y Miguel, y no sé si hay alguien más que trabaja con juventud a la hora de llevar a cabo estos talleres en los centros, sí que es verdad. En los institutos pues existe más la manada, ¿no? El grupito que va en contra de los más vulnerables, los más blancos fáciles. Bueno. Mira, yo tengo voy a seguir interrumpiéndote, Noelia. Tengo un niño en la asociación en la que yo trabajo que especialmente me preocupa un montón. Porque el año pasado estaba en sexto, estaba en primaria, y desde mi punto de vista era una persona libre. Tenía una mentalidad y un pensamiento totalmente libre, se expresaba libremente. Era un tío libre desde mi punto de vista. Guay, ¿no? Y entró en el instituto y se ha ido transformando. Y yo hablo mucho con... Sí, dime. Pero transformando negativamente. Transformando en el sentido de que está cambiando su personalidad. Ha cambiado su personalidad. Ha dejado de ser él y se ha convertido en otra persona. Y ahora, la persona en la que se ha convertido es como ha dicho la compañera antes. Y él es consciente, de alguna manera. Él dice que él en el instituto no se puede comportar como él es porque le pegan. Y para que no le peguen, pues se comporta como quieren que sean. ¿Y cómo quieren que sea? Pues un poco chulo, o mucho chulo, o utilizando un vocabulario que el que tiene que utilizar, o escupiendo todo el rato. Acciones y cosas que de alguna manera... Pero mira, Juan, eso es desarrollo evolutivo, no es otra cosa. Nosotros como seres humanos vamos pasando por diferentes etapas y eso hay estudios de millones de psicólogos, el famoso Piaget, todo lo que está ahí aquí, de educación, seguro que lo conocéis, y la etapa precisamente en la que tú estás hablando, que son chicos y chicas de 12 años aproximadamente, pues están en el momento clave de afianzarse en un grupo. ¿Y cómo me afianzo? Pues de esta manera, ¿sabes? A lo mejor no le pegan, lo que tú estás diciendo. A lo mejor en otro grupo no tiene por qué realizar esas conductas para integrarse, porque los hay. Yo me niego a que todos escupan y peguen. Pero lo que te quiero decir, que a lo mejor para entrar en ese grupo sí tiene que comportarse así, pero para entrar en otro no. El caso, a lo mejor, la línea por la que tú deberías de guiarle es que se retire de ese grupo. ¿Sabes? Porque si él tiene otra forma de ser y no es compatible con ese grupo y tiene que actuar de otra manera, los chicos en esas edades, pues lo que quieren es imitar patrones de famosos, patrones de líderes, patrones de gente que está ahí arriba. Entonces, a lo mejor lo que le puedas ofrecer es, bueno, si este grupo no te deja, métete en otro. Pero sí que es importante que los chicos y chicas en estas edades estén afianzados en un grupo, que se sientan respaldados y que el grupo es como tal. Daros cuenta que en estas edades lo que dice su grupo de amigos es religión. Ni lo que dice el padre, ni lo que dice la madre, ni lo que dice nada. Es religión. Entonces, voy a leer como otro permiso lo que apunta Irene del chat, porque quizás no habéis dado cuenta. Apunta que es peligroso porque a esa edad van adquiriendo y afianzando el sistema de valores. Claro. Están afianzando un sistema que no les respeta como individuo. Claro. Pero puedo llegar a entender, que no lo sé, que por eso todas mis dudas y demás,
que la presión, por así decirlo, social, hombre, la presión es bastante grupal. grande, es a lo que voy. Claro que es grande. Mi hermano, Álvaro, cuando en el instituto, como no era sabe, Álvaro sufrió acoso escolar, ¿vale? Álvaro, con 12 años, se pasó eso, era una persona muy tímida, mi hermano, y sufrió acoso escolar, pero bastante gordo, ¿vale? Hasta el momento que le seguían a mi casa, ¿vale? Llevan a mi casa para amenazarlo en la puerta de mi casa. Y Álvaro, el problema que tuvo, que en el instituto tampoco reconocían, el jefe de estudio de ese año instituto no reconocía que era acoso escolar. Y lo pasó muy mal, ¿no? Como tú lo sabes, ¿no? Y como familia no sabemos cómo intervenir porque en el instituto, llegamos al instituto, sobre mis padres, y mi hermano lloraba, mi hermano nos contaba, yo lo sufrí con él porque estaba en casa con él a solas cuando mi mamá trabajaba y venían niños a irme a mi casa a amenazarlo, y en el instituto no pudieron hacer nada o no sabían hacer nada y sabemos que eran niños, vamos, y no pudimos responder a esa cosa escolar. Bueno, las herramientas están ahí para actuar. Sí que es verdad que no podemos mirar a otro lado. La situación que vivió tu hermano en su momento, pues se podía haber abordado de otra manera, si se había detectado como acoso escolar. Se había detectado porque en clase era acoso escolar, en el instituto era acoso escolar y está en casa el acoso escolar. Bueno, claro. En casa afuera. Yo creo que muchas veces, al menos desde fuera, ¿no? Yo no pertenezco a, no me dedico a la docencia ni a la educación, ¿no? Pero desde fuera yo entiendo ese miedo que puede tener el resto de los alumnos, ¿no? O esa deseabilidad social, ¿no? Que decía Juan, bueno, pues sí que ese malote, ese malote. Yo muchas veces lo puedo llegar a entender porque cuando conocemos algún caso extremo de acoso escolar, de los que salta a la prensa, que es de donde yo vengo, al final es la víctima la que tiene que cambiar de centro, la que de alguna manera tiene que cambiar su vida. Y el acosador o la acosadora, bueno, pues no sé hasta qué punto la sanción es una semana en casa, ¿no? Entonces yo como alumno, como alumna, a lo mejor es que no me siento lo suficientemente respaldado o asegurado por el resto de la comunidad educativa o de quien corresponda, como para decir, oye, denuncio y acuso. Porque es que si denuncio y acuso, puedo terminar como él, teniéndome que ir a otro core, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ahí un poco sí que flaquea, ¿no? En referencia a lo que decía Daisy, ¿no? Que era una situación que todo el mundo estaba viendo, que todo el mundo era conocedor, pero que no se terminó de intervenir de manera radical. Por eso, yo creo que faltan normativas claras para ello. Yo sé de un centro de aquí, precisamente del municipio, que en este curso escolar no ha movido a la víctima, ha movido al acosador, ¿vale? Entonces, eso es positivo. Eso es positivo porque lo que tú decías, Sergio, si tú como víctima, encima de todo, tienes que dejar a tus amigos, tienes que dejar tu entorno, tu grupo, porque te están acosando, entonces estamos haciéndole más daño a la víctima. Sí que es verdad que la literatura que hay es que la mayoría de los cambios se hacen a la víctima, son los que se van, pero digamos por miedo, por retirarle un poco del peligro físico o mental que te pueda acarrear, ¿vale? Sí, pero la sensación que se transmite es que ganan los malos. Ganan los malos. A eso me refiero. Sí, esa es la sensación, que es verdad. Bueno, pues visto esto, os voy a explicar un poquito por si podéis utilizar lo que nosotros trabajamos en los centros y demás, cómo abordamos nosotros el taller de Ni paso ni me paso, un taller de prevención de acoso escolar. Ya estamos hablando del grupo de alumnado. Lo primero que hacemos, desde la mayoría, casi todos los talleres que se abordan en el programa de ciudadanía, son talleres dinámicos, en los que no vamos a soltarle la prenda a los alumnos, sino que hacemos dinámicas para poner en situación a los jóvenes y reaccionen de alguna manera.
La semana pasada cuando estuvimos hablando, que fue Juan el que dijo, es que están cansados de las charlas, y es cierto, están cansados porque tú llegas allí y les dices, vengo a hablar de un taller de acoso escolar, y dicen, ¿otra vez? Pero, otra vez, claro, estamos aquí. Lo ha demandado el centro, lo ha demandado el consejo escolar, lo han demandado los padres, lo ha demandado todo el mundo. Estamos aquí para trabajar igualdad, para trabajar acoso escolar, para trabajar drogas, para trabajar... Porque estamos haciendo prevención, ¿vale? Y la prevención requiere de este tipo de acciones, que te den a ti esas herramientas para no caer o por lo menos intentar ser consciente de que eso está ocurriendo. Y nosotros lo que hacemos cuando abordamos el taller de acoso escolar, intentamos desmontarle los mitos de lo que son, lo que es una situación de acoso escolar, de lo que no es. Porque es que ahora está de moda hablar de acoso escolar. Está de moda. Hay campañas, hay... no sé, se ha puesto en la boca el bullying, el ciberbullying, y todo el mundo habla de acoso escolar. Pero es que todas las situaciones no son acoso escolar. Y hay situaciones de acoso escolar que se confunden con un conflicto, y situaciones de conflicto que se confunden con acoso escolar. Entonces, todo eso se lo dejamos nosotros claro a los chicos. Le hacemos ejemplos, le ponemos vídeos, hacemos dinámicas para que ellos sepan detectarlo, ¿vale? Le damos esas herramientas, también en el taller nuestro, le damos herramientas para detectar que un compañero o una compañera esté sufriendo acoso escolar, ¿vale? Herramientas para aquellos chicos y chicas que sean conscientes de que se está produciendo una situación de acoso escolar, herramientas para denunciarlo, ¿vale? Porque muchas veces caemos en el miedo de que si va y lo dice, ¿en qué te convierte? ¿En qué te convierte? Venga, a decirlo. En el chivato. En el chivato. Entonces, eso se lo desmontamos. Y le damos herramientas y simplemente con un ejemplo caen. Y tú le dices, bueno, si tú estás viendo enfrente de tu casa una casa ardiendo, en llamas, ¿vale? Y tienes un teléfono a la mano, tú llamas por teléfono, ¿no? Llamas a los bomberos. ¿Eso qué es? ¿Eres un chivato porque has llamado a los bomberos? Estás paliando una situación complicada que está pasando en ese momento, ¿no? Pues igual pasa, tú no te debes... en el caso de la casa ardiendo, te conviertes en el salvador, te conviertes en una persona que está defendiendo, pues, o está salvando una casa. En este caso, no te conviertes en un chivato, te conviertes en una persona que está defendiendo los derechos de otra persona. Eso se le intenta dejar muy claro a los chicos y a las chicas, porque tienen miedo. Tienen miedo de que vayan a decirlo y se conviertan en el chivato de turno. ¿Y qué hacemos? Pues darle herramientas. Pero esa sensación de chivato, desde mi punto de vista, me parece súper interesante, hay muchos chicos y muchas chicas que la tienen súper asumida, es decir, que la tienen interiorizada a saco. Total. Y yo te hablo de los chavales con los que yo trabajo normalmente, que evidentemente ellos iban a rajatabla, que ellos no dicen nada ni hacen nada porque entonces son el chivato. Y si son el chivato, malo, claro, Juan, malísimo. Claro, pero... Entonces, que me parece muy interesante, ya te digo. Claro, pero el colectivo con el que tú trabajas, Juan, también es complicado, sí, ¿vale? No es en líneas generales lo que ocurre. Yo te estoy hablando un grupo de clase donde existe, bueno, un grupo de clase en el que haya un chico que normalmente participe en clase, sea una persona responsable y demás, y detecte esa situación. ¿Vale? Sí. Detecta esa situación y tiene miedo. Es más, la familia le dice, tú no te metas, ¿vale? ¿Va contigo? No, pues entonces tú no te metas. Eso también es un error que cometemos los padres y las madres, que le decimos no te metas. Pero nosotros desde el taller intentamos darle las vías para que ellos denuncien. Si van a casa y le dicen, mamá, papá, a fulanito le está pasando esto, tú no te metas. Pero en el centro
pueden existir pues figuras dentro del profesorado que acojan esa demanda que está dando ese crío o esa cría, ¿vale? Que digan, yo les digo, confiar en el profesorado, porque el profesorado no va a salir al recreo con una pancarta, fulanito me ha dicho que están acosando a tal, sino que hay ciertas vías. Y esto son pasitos cortos que se dan, pero que son muy importantes. Y luego la denuncia. Le damos la posibilidad de que denuncien. Y las diferentes vías pues, que pueden abordar esto, ¿no? Y luego una cosa que a mí me gusta es trabajar mucho la empatía. Y la trabajamos a través de dinámicas. La empatía, pues, colocando al que cuando tú entras en la clase y llevas un cuarto de hora ya sabes que es el líder de turno, colocándolo en la situación de víctima. Y con un simple juego lo anulas y por lo menos en la hora que dure la clase, ese niño se ha puesto en el lugar de la víctima. Es acosador, pero se ha puesto en el lugar de la víctima porque la clase lo ha excluido. Y eso hay dinámicas grupales de montones de juegos y demás que te ayudan a, durante las 2, 3, 4 horas que dure el taller, este chico se sienta en el lugar del otro, ¿vale? Entonces, a partir de aquí empezamos nuestro taller. Les explicamos en qué va a consistir, qué es lo que van a hacer y demás, ¿vale? Como sois muy listos todos, porque estáis implicados en este tema y demás, seguramente estas dos situaciones que os he puesto, que son muy básicas, las vais a saber. La pregunta es, ¿cuál de estas situaciones consideras que es acoso escolar? ¿Vale? La primera de ellas, os la leo. Silvia y Andrea son amigas desde pequeñas. Al comienzo del nuevo curso llega una chica nueva al centro, Marina, y Andrea se acerca a ella. Cada día Andrea pasa más tiempo con Marina. Silvia se molesta y le reclama a Andrea que deje de juntarse con ella. Juntos, incluso discuten de manera agresiva y se pelean a golpes. ¿Creéis que es una situación de acoso escolar? Yo creo que no. ¿Quién más habla? No. Yo creo que sí. Irene dice que no también. Yo creo que Yo que no, porque el acoso escolar... Vale. No, todos no, menos un sí. Yo digo que sí, Noelia. Yo también digo que sí. ¿Tú también dices que sí? Y... Sí, entiendo que para que sea acoso tiene que ser grupal. Vale. Vamos a leer la segunda. Ahora Antonio Canela. ¿Está por ahí? Yo opino que no es acoso, que es más bien de celo, de atención. Vale. Gracias. Bueno, os voy a leer la situación 2. La situación 2 dice, desde el comienzo de curso, Pedro y Miguel están molestando a Mateo. Esta semana le han tirado la merienda y roto el trabajo de historia que tenía que presentar. ¿Es una situación de acoso? Sí. Sí, es desde comienzo de curso. Sí. Muy bien. Bueno, pues Vale, os respondo. En el chat también hay unanimidad, Noelia, que sí. Ah, es que no estoy viendo el chat, no, es que no sé dónde Por eso está. yo te lo digo, yo te tengo al día. Vale, Sí. vale. Pues mira, en la situación 1 tenemos a 3 chicas que están en el mismo nivel de poder. Son iguales, ¿vale? Son 3 chicas, no hay ningún desequilibrio en el que una se ha molestado, porque la otra se ha ido con otra nueva que ha venido. Entonces, eso no es una situación de acoso escolar, para nada. Es una situación de conflicto de 3 chicas que tienen recelo, como decía Antonio, pero no es una situación de acoso escolar. ¿Por qué? Porque no se dan las características claves de una situación de acoso escolar. Hay 3 chicas que es un conflicto, ¿vale? Que incluso el conflicto puede durar en el tiempo, puede durar 1 mes, 2 meses, puede durar en el tiempo, pero no es acoso. Ahí no hay un desequilibrio de poder.
Ahí no hay nadie que se esté adelantando a otro. Y sin embargo, en la segunda, aunque haya golpes, aunque se peguen, no es acoso escolar. El acoso escolar es mucho más profundo, mucho más civilino, mucho más sutil, que no se detecta tan fácilmente. Incluso una puede confundir a la otra, una situación puede confundirnos. Es decir, una situación de acoso puede confundirse con una situación de conflicto y una situación de conflicto en una situación de acoso. Fijaros. Y esto me encanta decírselo a los niños. ¿Por qué? Ellos piensan, cuando tú haces una lluvia de ideas y le preguntas, ¿qué es el acoso escolar? O en otras ocasiones hemos hecho, venga, voluntario, vamos a hacer un role-playing, que es un teatrillo en un momento, y les dan los papeles. Tú eres el acosador, tú eres la víctima y tú eres el que observa. Venga, representarlo. ¿Cómo creéis que lo representan? A golpes. Lo representan a golpes. Y fijaros, en la primera situación hay golpes, pero en la segunda no. Y sin embargo, la primera no es acoso escolar y la segunda sí lo es. ¿Por qué? Pues porque existe un desequilibrio de poder. Pedro y Miguel están desde principio de curso dándole la tabarra a Mateo y lo están molestando continuamente. Están pasando las cosas de manera reiterada. ¿Vale? ¿Claro? Por mi parte, sí. Bueno. Una vez que... Noelia, yo quería preguntarte una cosa. Dígamelo. Porque, a ver, estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero te quería preguntar si para que haya una situación de acoso tiene que prolongarse en el tiempo o simplemente una vez que lo molesta ya existe ese desequilibrio de poder, ya existiría el acoso, o tiene que ser algo más duradero. Claro, es de forma reiterada. Fijaros, es que viene un poquito más adelante, pero me adelanto, no hay problema. Resulta que nosotros, los seres humanos como tal, convivimos con los conflictos diarios, y tenemos conflictos con nosotros mismos desde que nos levantamos y con nuestro entorno. ¿O no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Y más ahora que estamos encerrados. Yo tengo un conflicto. Y ahora más. Tengo un conflicto conmigo misma cuando me suena la alarma por la mañana para despertarme. Y eso es un conflicto. Y los conflictos forman parte de la vida de los seres humanos. Yo se los digo a ellos. Nosotros estamos directamente unidos a los conflictos. ¿Por qué? Pues porque no somos seres asociales, somos seres sociales y necesitamos de relacionarnos con los demás para desarrollarnos. En psicología se estudia el desarrollo en sus tres ámbitos, ¿no? El desarrollo físico, el desarrollo psicológico y el desarrollo social. Si nosotros no nos desarrollamos socialmente, pues vamos a tener problemas para resolver conflictos, porque no estamos acostumbrados a relacionarnos con los demás. Entonces, es importante que... me perdí un poco. Es importante que sepamos resolver los conflictos de manera positiva. Si no tenemos habilidades para resolver el conflicto, pues posiblemente lleguemos a los golpes esos que hemos hablado antes. Si contamos con habilidades, que es lo que hay que ofrecerle a los niños y a los jóvenes, habilidades para resolver el conflicto y habilidades sociales. Es fundamental. Y además, esas herramientas que se le ofrecen a través de las habilidades sociales te hace librarte muchas veces de situaciones complicadas, porque sabes manejarlas. No sé si me estoy explicando lo que quiero deciros. Claro. Yo lo entiendo. ¿Sí? Bueno. Sí. Vamos a entrar en lo que es el bullying y lo que no es, ¿vale? Hemos hablado ya un poquito.
El bullying o acoso escolar es cualquier forma de malos tratos de tipo físico, verbal, psicológico, que tiene lugar entre escolares y que causan un sufrimiento a la víctima, ¿vale? Estos tratos se producen de manera reiterada, es decir, lo que ha dicho Paula antes, a lo largo del tiempo y además intencionada. No viene ahí, pero intencionada. Y se puede dar en el aula, en el centro y a través de las redes sociales. Es decir, en mi época, cuando yo estudiaba, si había alguna situación de acoso escolar, no de conflicto, sino de acoso escolar, eso se terminaba a las 3 cuando sonaba el timbre y te ibas a tu casa. Hoy en día, una situación de acoso escolar se ha abierto a las 24 horas del día. ¿Por qué? Pues porque tenemos los niños y las niñas y los jóvenes están cada vez más a edades más tempranas con unas herramientas, que es Internet en este caso, y que es un riesgo que un chico no sepa manejar determinadas situaciones que ocurren en grupos de WhatsApp y que ocurren en las redes sociales. Y eso es porque de primera, el regalo estrella, yo le digo a los niños, porque en ciudadanía trabajamos en secundaria, pero llevamos, ya lo dije al principio, llevamos varios años entrando en quinto y sexto de primaria, porque es que el problema cada vez va más abajo, porque cada vez hacemos que los niños dejen de ser niños para convertirse en jóvenes cuando hacen la comunión. Y mire usted, yo con 12 años estaba jugando a las muñecas. ¿Pero por qué? Pues yo, por ejemplo, mi hijo no tiene móvil. Ya voy a comentaros una cosa personal, ¿no? No tiene móvil y de su clase, pues hay 2 que no tienen móvil. Él está en primero de la ESO y no tiene móvil. Entonces, han entrado este año y en el primer trimestre en la clase ha habido ya 3 problemas gordos con el grupo clase. Con el grupo de WhatsApp de todos los que están en el grupo. En este caso, toda la clase menos ellos 2. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo intento que cuando considere yo que mi hijo tiene posibilidad de abordar un conflicto que ha ocurrido en el grupo WhatsApp, ¿vale? Pues que lo tenga. El conflicto es una tontería, que se han metido uno con otro y bueno, se lió ahí la de San Quintín, pero eso salió del WhatsApp, llegó a la familia, llegó al centro educativo y eso fue una bomba. ¿Qué pasa? Los niños y niñas que tienen en sus manos ese móvil no tienen capacidad para solventar esa situación. ¿Por qué no? Porque no la tienen. Desde mi punto de vista, a lo mejor soy muy estricta. Él me dice que soy muy estricta, pero bueno, yo ahí lo dejo. Claro, pero es que ahí está también en lo que te dice lo que te dirá tu niño, imagino, él sufrirá esa presión social de la que estábamos hablando antes, que es punto partida. Claro, sí. De muchos de estos problemas, igual que es punto partida, todo lo que tú dices de las habilidades que no tenemos, porque no las tenemos, sobre todo con esas edades, y el tema de la escala de valores sociales que tenemos actualmente en esta sociedad, que si eso no cambia, pues seguirán habiendo este tipo de problemas. Y muchos más, imagino. Claro. Por eso hay que darle las herramientas a los niños y las explicaciones necesarias. Las explicaciones necesarias. No te doy el móvil porque no quiero. No. Yo te doy el móvil porque no te lo doy en este caso para que tú veas. Y para que él mismo, cuando ocurrió esto que ha ocurrido en su clase, él era el mediador. Porque como no estaba ni de un lado ni de otro, pues era el mediador, porque realmente no estaba implicado en problemas innecesarios, desde mi punto de vista, ¿vale? Ya la vida nos hace grandes, y nos hace grandes durante mucho tiempo, ¿sabes? La etapa que vivimos de niños y jóvenes es tan pequeña, tan corta, que yo se lo digo a los míos, en mi casa, dentro de mi casa y en el instituto. Que
nos da tiempo de todo en esta vida, pero claro, el momento evolutivo que están viviendo es que lo queremos, porque por ahí hemos pasado todos los que estamos aquí en la ventana hoy, lo queremos vivir todo en un momento. No sé si me estoy enrollando. Bueno, Sergio, ¿querías hablar algo? Ya sabemos lo que es el bullying y tenemos que diferenciarlo con un conflicto. Un conflicto es una conducta accidental, esporádica, que ocurre, que puede durar cierto tiempo, pero que no es una situación donde una persona está en una escala de poder más alta que otra, ¿vale? No hay una intencionalidad como es necesario que haya en el acoso escolar, ¿vale? Y cuando un conflicto se soluciona de manera positiva, pues ese conflicto puede incluso ayudar a las relaciones entre las personas que forman parte del conflicto. Y luego el bullying, que es intencional, que el objetivo principal del acosador es hacer daño, ¿vale? Hacer daño de cualquier forma, y cuando se llega a determinar que una situación es de acoso escolar, pues lo que viene arrastrando la víctima desde bajo rendimiento, lo que hemos hablado antes, que ha hablado Sergio, la baja autoestima, incluso lo que llama la atención a la prensa, las ideas suicidas, y que es lo que sale muchas veces, ¿vale? Pero para que se dé, no me sale los muñequitos que tenía, bueno, para que se dé acoso escolar tiene que haber un desequilibrio de poder, repetición, que sea de forma reiterada y que sea intencionado. Bueno, el acoso escolar se puede presentar, ¿vale?, como cualquier tipo de violencia. La violencia de forma física, que todo el mundo, no hace falta que diga una rotura, una agresión física, lo tenemos claro. ¿Qué pasa con la agresión física en el acoso escolar? En casos que yo he leído, que se ve, que se detecta, muchas veces la agresión física no la hace el acosador o la acosadora. No sé, a lo mejor puede resultar raro. A ellos se los explico también. Muchas veces la agresión física, que es lo que más llama la atención a los medios de comunicación, es la propia víctima la que la realiza. Y os voy a decir por qué. Fijaros, un chico que lleva todo el año, en el caso de Mateo, todo el año escuchando motes, escuchando burlas, rompiéndole escondiéndole sus trabajos, dándole patadas a su mochila, excluyéndole de todo. Llega un momento en que hay jóvenes que reaccionan de forma violenta. Están ya hasta aquí, y cuando llegan que a lo mejor el otro no va a hacerle nada, es cuando rompe, ¿vale? Entonces también se los explico a ellos muchas veces, y esto te lleva a confundir una situación de acoso con una situación de conflicto, porque llega el acosador y dices que yo no lo he tocado. No, tú no lo has tocado, pero tú llevas un año tirándole la mochila por la escalera, quitándole el desayuno en el recreo, excluyéndolo del grupo, ¿vale? La forma verbal, que es a través de insultos, burlas, rumores, motes, ofensas, amenazas, de forma psicológica, que es la que más daño hace a los chicos y chicas de estas edades, sobre todo de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, es el aislamiento, digamos, la exclusión de esos chicos y no dejarse integrar, con la importancia tan grande que tiene sentirse integrado en un grupo en esas edades. Y la nueva forma de que es el ciberbullying, ¿no?, que es a través de las redes sociales, de grabar, de publicar, de todo eso. Bueno, seguimos. Las personas que intervienen, tenemos muy visualizado a la víctima y el acosador, pero hay dos agentes importantes que son los seguidores o seguidoras y
y lo podemos encontrar de diferentes literaturas, animadores y demás, son aquellos, que es lo que hablaba al principio Juan, los que, digamos, animan o ayudan a que el acosador haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Y es como una amenaza grupal. ¿Qué ocurre con los seguidores? Que cuando el agresor no está, no son nadie, ¿vale? Igual que el agresor, muchos agresores jóvenes necesitan de estos seguidores para desarrollar una situación de acoso, una circunstancia de acoso. Y luego, otra de las cosas que me gusta hacerle hincapié a ellos es en el papel de los espectadores u observadores, ¿vale? Este es un papel muy importante. Y de hecho, cuando hablábamos al principio, y creo que lo dijo Alejandro, tienen un papel muy importante, porque en primaria, por ejemplo, los maestros y las maestras son muy conocedores de su grupo. En secundaria es más complicado. Entonces, ahí tienen que estar los espectadores y los observadores para denunciar situaciones de acoso. Y no nos podemos quedar callados, sino que deben de ser los justicieros, ¿vale? Incluso hay algunos centros educativos que hacen talleres de mediación, donde existen unas determinadas figuras en el centro, tanto de docentes como de alumnado, que son mediadores en resolución de conflictos en este caso y en situaciones de acoso escolar, que pueden prevenir situaciones de acoso escolar. ¿Duda? ¿Sigo? Bueno, una pregunta que yo sé que... En el caso, Noelia, perdona, en el caso de Sí. ciberbullying, Sí. todas las personas que comparten ese vídeo, que le dan likes y que de alguna manera refuerzan, ¿no? Claro, la agresión. Totalmente. Esos serían seguidores, ¿no? Esos seguidores, sí. El espectador pasa más desapercibido. El espectador ve, mira y no hace nada, ¿vale? El seguidor, animador, es el que, por ejemplo, en ciberbullying, comparte, le da like, lo pasa de uno a otro. Eso. Pregunta, ¿el acosador nace o se hace? Una pregunta desde el chat antes de eso, Venga. Noelia, por favor. Sí. La pregunta Irene. ¿Cómo es posible que un vale. chico o una chica se quite la vida sin que nadie se haya dado cuenta? Es decir, ¿no hay un cambio en su conducta? Claro, claro que lo hay. De hecho, hay más adelante algo que lo dice. Tiene que haberlo. Por eso todos tenemos que tener, ser conscientes de que formamos parte de una sociedad que tiene que denunciar esas situaciones. La familia juega un papel muy importante. Muchas veces los padres pasamos de pesado de que otra vez me estás preguntando que estoy bien, que no sé qué, pero es que tenemos que estar ahí y tenemos que estar nosotros, los agentes externos, los docentes, el grupo clase. Pues ocurre, Irene, ha ocurrido. No son muchos casos, pero han ocurrido. Chicos que se han quitado la vida. Y una cosa importante que en el último informe del Observatorio de Convivencia de Andalucía hablaba de grupos vulnerables, ¿vale? Los grupos vulnerables son grupos que son blancos fáciles para los acosadores y sobre eso los espectadores tienen que poner la atención. Un chico o una chica, estos grupos los dividía en chicos y chicas que pertenecían al colectivo homosexual, ¿vale? Son chicos que son blancos fáciles para aquellos que cumplen el perfil de acosadores, ¿vale? Chicos y chicas inmigrantes que venían de otras etnias, son blancos fáciles. Chicos y chicas con capacidades diferentes, que presentan algún tipo de dificultad de aprendizaje, como Asperger, autismo. Este colectivo de chicos y chicas pues son blancos fáciles para los acosadores. Entonces, este informe nos indicaba eso. ¿Qué pasa? Pues que el resto de población tiene que poner
atención en ello. Y de hecho existen planes de integración para que estos chicos y chicas no lleguen a sufrir acoso escolar. No siempre, ¿eh? Habla de estudios y de estadísticas. Sí, puede haber un chico que inmigrante que sea el acosador, pero sí que es verdad que existen grupos vulnerables ante los acosadores. Y con respecto a no saber nada, la pregunta de Irene, pues yo también me lo pregunto. ¿Cómo puede pasar que ocurra esto? No sé si alguno quisiera aportarle algo más a Irene. Yo creo que la familia en particular puede ser que los padres no tengan una buena preparación como psicológica y no se van a acordar que no van a descubrir que el chico o la chica está mal. Claro. Porque creo, ¿no? Por ejemplo, que la adolescencia es un momento difícil de la vida, pues es normal que se comporte de manera mala o puede ser por eso. Pero bueno, existen esos indicadores, la soledad, el bajo rendimiento escolar, el no querer ir a la escuela, no querer ir al instituto, todo eso son indicadores. Pero yo creo que aquí a lo mejor, no lo sé, hablo por hablar simplemente, que a lo mejor en estos casos muchas veces no es cuestión de no ver esos indicadores, porque yo estoy de acuerdo con ustedes en que evidentemente se tiene que notar algún cambio en el chaval o en la chavala, sino que a lo mejor puede ser más tema de no saber o no conocer a qué se deben esos cambios. Es decir, en el hecho de no visibilizar el problema del acoso, de no saber que existe ni siquiera ese problema del acoso, o de no querer también verlo de alguna manera. Es decir, achacarlo a cualquier otra situación que le acaba de decir, creo que es Valentina, ¿no? La que ha hablado, Valentina, no lo sé. Sí. Al tema de que la adolescencia es muy complicada, es que te estás en una etapa muy difícil, es que no lo sé. Yo creo que ahí tiene que haber un batiburrillo de cosas y que claro, pueden... que no lo sé. Ocurre. Ocurre. Bueno, seguimos. ¿El acosador nace o se hace? Yo mi opinión es que de las dos. ¿De las dos? Sí, Juan. Yo pienso que medias también. Yo no soy nacer psicólogo. con unas predisposiciones y luego la educación en su familia o alrededor se le potencia esas cualidades negativas, digamos. Claro. Yo esta misma diapositiva se la pongo a los chavales. Y, en el chat apunta que tanto Irene como Valentina que se hace. Por responderte también el nombre de Vale, perfecto. Nosotros, esta diapositiva se les pone a ellos. Y dependiendo de la edad también, porque se pone tanto en primaria como en secundaria, contestan. Pero sí que hay muchos que dicen que nacen, es decir, que la persona es mala por naturaleza, y otros que se hacen. Yo estoy con Valentina y con Irene. Yo creo que se hace. Nosotros pasamos por diferentes etapas. Yo esta diapositiva se la explico diciéndole, fijaros, nosotros cuando nacemos pasamos por una etapa del egocentrismo, ¿vale? Y eso está estudiado y está más que estudiado. Y hay chicos que todavía se mantienen en esa etapa, en la etapa del egocentrismo. Y se lo explico así. Fijaros, cuando vais a la guardia y tenéis un muñeco, un niño de 2 años que tiene un muñequito en su guardia, allí sentadito en un rinconcito, y llega otro y se lo quita. Eso es una lucha viva. Bocaos, arañazos, peleas, todo. ¿Qué hace el educador o educadora en este caso? Separarlo, explicarle una serie de normas, una serie de habilidades, y poco a poco nos vamos modelando en determinadas habilidades para llegar a la conclusión, llegar a convertirnos en mejores personas. Por eso yo llego a la conclusión de que el acosador se hace, no nace, se hace. A lo mejor hay algo genético ahí que tenemos de agresividad, pero el acosador, desde mi punto de vista, que esto no es
verdadero o falso, sino que desde mi punto de vista yo creo que el acosador se hace. Yo además quiero apuntar a una cosa. Sí. Y es, o sea, yo no tengo estudio en psicología ni nada de eso, pero sí que soy bastante observador y analítico. Y sí que tengo, digamos, un patrón que suelo ver en los acosadores, y es que son personas normalmente con baja autoestima, aunque pueda parecer, ¿no? Y gente que para sobresalir por encima tiene que pisar a otro. A otro, exacto. Entonces sí, yo también creo que se hace, porque además en mi colegio, cuando yo estaba en primaria, además muy chiquitito, creo que tenía como 7 años o así, había un niño que de la noche a la mañana cambió y empezó a ser muy rebelde, y bueno, esa rebeldía le duró ya hasta, vamos, que ha ido a la cárcel incluso. Y fue porque el cambio vino a raíz de que su padre murió y se lo encontró él por la noche, falleció repentinamente, se lo encontró. Y es como, no sé si una manera de llamar la atención, de necesitar cariño, de necesitar, sí, que la gente esté encima de él de alguna manera. Claro. Y entonces actúa así. Fijaros, en el programa Convive que nosotros llevamos niños complicados. Son niños con falta de habilidades, un patrón familiar un poco desestructurado y demás. Es un trabajo muy productivo porque trabajas con 2 o 3 niños jóvenes y cómo ellos quieren cambiar, ¿vale? Que es que como no han visto otra forma de relacionarse, como no sea golpe o faltando el respeto o haciendo daño a otro, no te haces ver. Y son chicos precisamente que presentan baja autoestima, el querer el poder a costa de todo y demás, ¿vale? Yo quería, bueno, yo lo iba a decir antes también cuando hablábamos de la prevención y demás, que, sí. Pero al final salió ahora, ¿no? Me quedé ahí un poco que no sabía si decirlo o no, porque no es por justificar el comportamiento de un agresor en ningún caso, ¿no? Pero también una manera de erradicar si hay una situación de acoso, es saber también de dónde viene, ¿no? Entonces, yo también soy tengo la opinión de que un agresor se hace. No creo que nadie, ¿verdad? Tú puedes nacer quizá un poco más tal, un poco más cual, pero bueno, al final son tus circunstancias de vida las que te van haciendo, ¿no? Te vas desarrollando. Y para prevenirlo o para erradicar esa situación, también hay que saber qué es a lo que se enfrenta esa persona, porque a lo mejor ese chaval, esa chavala sale de clase, llega a su casa y lo que se encuentra es una situación de acoso igual, agresividad, violencia. Entonces él o ella lo que aprende es eso. Claro. Entonces no podemos erradicar algo si no sabemos tampoco de dónde viene. Gracias, Paula. Bueno, pues el perfil del agresor es el cabecilla del grupo, se apoya en su grupo para realizar las agresiones, es muy popular, tiene necesidad de dominar a los demás, presenta una gran impulsividad, una prepotencia, una escasa empatía y una alta o baja autoestima, ¿vale? Tiene alta autoestima en determinados momentos y baja autoestima en otros, ¿vale? Consigue ese reforzamiento, lo consigue haciendo precisamente, cometiendo agresiones. Noelia, al hilo de lo que tú dices, Irene apunta en el chat que en la carrera estudiamos que en muchos casos el agresor es el cabecilla del grupo, pero es vulnerable en otro ámbito de su vida, como si fuese un mecanismo de defensa. Sí, lo que hablaba Paula también antes, ¿no? El agresor actúa como, digamos, llamando la atención para reforzar lo que le falta, ¿no? O para fortalecer lo que le falta a él, o que no sabe actuar de otra manera. Gracias, Irene. La víctima, pues, se siente sola, tiene pocos amigos, son personas sensibles, calladas y tímidas. Incluso podríamos hablar de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De perfiles más vulnerables. Luego nos encontramos con los seguidores, que lo hemos hablado antes cuando hemos visto la otra diapositiva, que desarrollan
roles secundarios, pero que son roles que favorecen la agresión, participan directamente ayudando al líder a llevar a cabo las acciones, y hay otros que incluso participan de manera indirecta o bien animando, grabando y demás. Y los espectadores, que son aquellos que están presentes y actúan como si no ocurriese nada, y sobre los que nosotros intentamos desde el papel que podemos desempeñar en la prevención del acoso escolar, intentamos que los chicos y chicas que son observadores y espectadores de una situación, que lo denuncien. Hablaros un segundo del ciberbullying, que es uso de medios telemáticos, internet, telefonía móvil, videojuegos online, etcétera, para ejercer el acoso psicológico, incluso los grupos de WhatsApp, las redes sociales y demás, para divulgar una situación. Y luego, para terminar, nosotros le vamos poniendo, aparte de todas las herramientas que le hemos ido dando durante las sesiones, pues fundamentalmente le decimos que si no actúas, el acoso crece y crece, va creciendo cada vez más. Si les dejas hacer, ellos no van a parar, los acosadores no se van a cansar. Una de las cosas que yo le digo también es que los acosadores son hoy acosadores, pero el día de mañana, cuando vayan al mundo adulto, todo esto es lo que yo le digo a los niños, cuando lleguen al mundo adulto, esos acosadores estarán en un segundo plano. Nadie quiere en su vida un acosador, nadie lo quiere. Entonces, los que hoy son acosadores, en un futuro podrán ser acosados en el mundo adulto, para meterle un poquito de miedo, les digo, para que ellos, lo que decía en una de las diapositivas, de las herramientas y demás que le damos, pues llegar al fondo, llegar al corazón de esos chavales y chavalas, para que cambien su forma de actuar, ¿vale? Y a la víctima, pues se le insiste en que tienen que denunciarlo, que lo cuenten, que busquen apoyo, que están en su pleno derecho y que ellos no son culpables ni de ser diferentes, ni de sentir diferente, ni nada, que el acoso no tiene excusa y que nadie puede estar por encima de ti simplemente por el poder, ¿no? Bueno, no sé. Nada cambia si nada cambia. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna duda? Yo voy a terminar con un vídeo que espero que se vea bien también, que me llama mucho la atención porque son testimonios de jóvenes que en algún momento han realizado algunas conductas que pueden haber hecho daño a otros compañeros. Pero antes de ponerlo, no sé, ¿queréis aportar algo, alguna pregunta más o algo que añadir? ¿No? Yo tengo una pregunta. Yo también. Venga, Juani. Venga, Sergio, o tú. Porque venga, Juan. Que no te he dicho nada, que no te saludaban. Vamos a aprovechar. Venga. Mira, yo iba a preguntar, claro, porque antes has estado hablando de que a los profesores porque se les da herramientas para trabajar el bullying, para prevenirlo, a la familia y tal. Pero yo tengo muchas veces la sensación de que precisamente esa herramienta o las familias que participan en este tipo de... Son las que no lo necesitan. Claro, que estamos predicando para conversos, ¿no? Sí. Que dice, estamos hablando con familias que están sensibilizadas, que tienen una especial sensibilidad hacia este tema. Y hay familias donde realmente pues a lo mejor se está fraguando un acosador que no participa, ¿no? A las que no se le llega, ¿no? Supongo que eso os encontraréis también en muchos casos, en plan... Es complicado, Sergio, eso es complicado, porque sí, cuando nosotros montamos sesiones, por ejemplo, en este caso, un taller para familias sobre el acoso escolar. El último que yo fui era dirigido a la familia. Yo fui, lógicamente, porque me interesa el tema a nivel profesional y como madre, ¿no? ¿Qué pasa? En esa charla, yo por lo que observo, ¿no? Y habiendo estado ya en ese centro dando algunas sesiones, te das cuenta que los padres, había en esa charla,
había precisamente un padre que su hija está actuando de acosadora para con otra. Y sin embargo, habló como diciendo, no habló, habló como si su hija fuera la acosada, ¿sabes? Entonces, es complicado llegar a los padres y a las madres. Desde Bienestar Social se han intentado crear escuelas de padres. En los colegios, a través de las AMPA, se dan un montón de clases, de sesiones, de charlas, de ponencias, y participan siempre los mismos padres y las mismas madres. Claro. Y es complicado. Parece ser que hasta que no te toca a ti, no reaccionas. O por una parte o por otra, o porque te llega una denuncia que tu hijo ha hecho acoso escolar, o porque tu hijo llega a tu casa con bajo rendimiento, o malestar, o tristeza, o lo que sea. Entonces es complicado, Sergio. Ahí es un sitio donde... Por eso, por ejemplo, desde el ayuntamiento, este año, desde Educación, se ha hecho una campaña grande que llegue a toda la población a través de cartelerías, de vídeos y demás, para que el acoso no quede ahí en un lado, como algo que pasa, pero que a mí no me está pasando, sino que la población entera sea consciente de que hay situaciones que requieren actuaciones protocolarias, ¿no? Ya aprovecho para decir también que a ese tipo de programa hay que darle la perspectiva de género. Porque la última campaña esta, yo no estoy muy... con el tema de la perspectiva de género. Vale. Hablo, ¿eh? Pero que sí, que claro, que evidentemente hay que hacerla. Sí, la hizo Educación, es decir, verás que a nivel general, Juan, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo. Que yo mi duda es sobre el Convive. ¿En todos los institutos se plantea? No. Fijaros, el programa Convive yo creo que es uno de los programas dentro del programa de ciudadanía que más puede ayudar al equipo docente, porque te está sacando a los malotes, te lo está sacando entre 2 y 3 horas a la semana de tu clase. Es decir, yo te saco los malotes y te dejo la clase buena, ¿vale? Y estoy esas horas con él. Sin embargo, hay centros que no quieren trabajar el programa Convive. Porque creen que no tienen niños que lo necesiten, ¿vale? Niños y niñas que lo necesiten, o ¿por qué hacen así? Por estructura no lo quieren. Nosotros... Es que yo creo que de alguna forma el hecho de aceptar un programa como Convive implica, o de manera implícita se está asumiendo fracaso, ¿no? Claro, es decir, hay una carencia en el centro. Yo no voy a reconocer que en el centro no somos capaces de gestionar estas situaciones y estas realidades, y aquí no hace falta. Bueno, también el programa Convive, como según la normativa, ¿vale? Los niños tienen que estar, el centro tiene que estar acogido al decreto de convivencia, si no, no podemos actuar, ¿vale? Y además, los niños tienen que estar diagnosticados con necesidades, ¿vale? No especiales, sino necesidades educativas, ¿vale? Entonces, esas necesidades educativas son muy variadas, desde las especiales hasta atención a la diversidad, desde muchísimas necesidades. Entonces, no todos los centros diagnostican a todos los alumnos y alumnas, no diagnostican a todo el alumnado que necesitan. Y además, no todos los centros están por la labor de dejarte un espacio, una serie de horas y demás. Y además hay familias también, para que nosotros podamos trabajar en el Convive, la familia tiene que firmar un decreto o tiene que firmar una autorización, ¿vale? Que es la autorización del compromiso de convivencia, que lo que nosotros vamos a trabajar ahí, lo que el centro está trabajando y lo que nosotros como agentes externos estamos trabajando, también lo van a seguir trabajando en casa, ¿sabes? Y van a informar de que pues ha vuelto a fumar, porque hay muchos niños que fuman ya con edades muy tempranas y son los que tenemos en el Convive, o han vuelto a pegar o romper el móvil porque tienen los niveles de frustración muy bajos, en fin. Entonces, también.
Bueno, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta más, algo que queráis preguntar? Os voy a poner el vídeo. Dura, no sé, no es muy larguito, pero me ha parecido interesante también que lo vierais. Pero nos da igual. ¿Lo escucháis bien? Ahora cuando te has quitado los cascos. Vamos a evitar situaciones mucho más graves, porque la clave para intervenir sobre estas situaciones es detectarlo. La primera categoría es exclusión social. Desplazar a una persona, marginar, no dejar que alguien se integre, marginar a alguna persona fuera del grupo. En educación física, por ejemplo, cuando se hacen equipos o algo, dejar a alguien siempre marginado o el último, no, yo con este no voy. O... Comentarios como, yo con este no me pongo, prefiero tener un 0 a hacer el trabajo con esa persona. Pensar en las redes sociales. Yo conozco un caso que es de una chica que tenía 2 cuentas de Instagram, una a la vista de sus compañeros de clase y luego tenía una que era todos sus sentimientos y personas de su clase encontraban esa cuenta y llegaron a acosarla, a hacer que se deprimiera, que tuviera ganas de autolesionarse y lo hacían sentir muy, muy mal. ¿Algún ejemplo más de exclusión social? Te hemos invitado porque eres del grupo, pero no queremos estar contigo. No vengas tú, que si no, no va a haber nadie, no te quiere ver nadie. En los grupos de WhatsApp pasa un montón. ¿Vale? Vamos a otra categoría. Es agresión verbal, es insultar, poner motes y difamar. Difamar es hablar mal de otras personas por detrás. Yo lo he vivido por las redes sociales. Quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Que yo no lo pasé nada bien. Te va a doler que te lo digan, aunque tu gente más cercana te diga no le hagas caso, está de broma. Son cosas que al final te dejan huella. Siguiente categoría, agresión física directa. Esta es muy evidente, pegar. Escucho muchísimo por el instituto. Yo a esa la pego. Cuando salgamos del instituto, fuera nos vemos y nos pegamos. Empujarle contra la pared o mientras que iba por el pasillo hacer con el hombro así. Tengo un amigo que era muy pequeñito y pues iba por él siempre. Le cogían en clase, cogían el cuello, tapaba contra la pared y pues me tocaba a mí separarles. Cuando les separas pues van a por directamente. Agresión física indirecta. Es romper cosas de otros, esconder cosas de otros y robar cosas. A la gente que le quite los móviles, quemen abrigos, coger una redacción que tienes que entregar a la hora siguiente y romperla. Vamos a otra, que es amenazar. Cuando estás en una relación, luego lo vas a dejar y te amenazan con si me dejas voy a hacer tal, tal, tal y te voy a hacer la vida imposible. Si lo cuentas, yo cuento algo tuyo. Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron hasta el punto de yo no salir de casa por miedo ni ir al instituto ni nada. Vamos con la última categoría, el acoso sexual. Típico en clase, que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú, súbela, súbela, y que luego encima seas tú la mala. Una pareja que eran los 2 amigos míos, pues se separaron y el chico empezó a compartir fotos que la chica le había enviado. ¿Fotos íntimas? Sí. El acoso tiene 3 características. Uno es la asimetría. Uno tiene que tener más poder que la persona que es acosada. Por eso queremos que os fijéis ya de entrada, no solo en estos indicadores, sino quiénes son la gente de vuestras clases que es más vulnerable. Pero el acoso no solo necesita asimetría, sino que también necesita intencionalidad de hacer daño. Yo voy a hacer esto, voy a mandar esas fotos para que los demás se rían de ti. Voy a contar intimidades para hacerte daño, para difamarte. Y la tercera característica es que haya reiteración, que pasen varias veces. ¿Qué estrategias podríamos seguir para intervenir como equipo que observa ante estas situaciones? Me parece muy importante que en los centros haya un grupo de alumnos ayudantes o mediadores
que se dediquen específicamente a esto y que entre los que hacen sufrir y los que sufren, que haya una mediación, que se reúnan, que hablen, que cada uno exprese sus sentimientos y que entre ellos se empaticen y, no sé, que pueda cambiar la situación. Sí, como crear esa estructura de manera más preventiva. Sí, por ejemplo, de parte de los institutos que empiecen a visibilizar que hay una serie de tratos que no están bien y que la persona que lo reciba le conteste, que no se quede callada. Yo creo que lo más importante es empatizar. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué gano yo haciendo eso? Pues para nosotros es muy importante que sintamos que tenemos la posibilidad de evitar estas situaciones y tenemos muchas cosas que podemos hacer. Podemos tejer una red de apoyo social en torno a personas más vulnerables. Y después habéis hablado mucho del entorno y es lo que queremos, que en los centros haya estructuras de personas, como decía Alejandra, ya de entrada, antes de que se produzca ninguna situación, que estén dispuestas a observar, a echar una mano, a acercarse a la gente, que cuando vean que un chico le da un golpe en el culo a una chica, no digan que jaja, que eso es una situación de la que hay que hablar, que hay que visibilizar. Si hay acoso, si hay trato malo, es porque hay espectadores que nos quedamos callados. Necesitamos contar con todos y con todas. Porque el acoso no ocurre en una clase, en una esquina oscura. Todos los ejemplos que habéis puesto ocurren delante de todos y de todas. Bueno, pues nada cambia. Uy, no tengo batería. Si nada cambia, no sé. Espero que os haya gustado, lo he hecho con mucha ilusión. Y nada, nos vemos en la próxima ventana. Bueno, pues yo creo que la ilusión se ha reflejado en toda la presentación que ha hecho en esta ventana tan participativa que hemos tenido hoy, que todo el mundo ha aportado su granito de arena y creo que ha quedado bastante interesante. A ver, hay cositas en el chat. Bueno, son agradecimientos a Noelia y de Sergio y de Alejandro. Y nada, pues si no queda ninguna pregunta más y no tienen nada que añadir, vamos a aprovechar un poquito hoy ya que tenemos a Valentina y vamos a hacer una pequeña cuña publicitaria de la ventana de mañana y de domingo. Valentina, cuéntanos un poquito antes de terminar cómo va a ser ese curso de literatura que vas a desarrollar. Vale, será un curso de escritura emocional que voy a tener en tu idioma porque soy italiana y intento de tenerlo en español. Y también si hay alguien que prefiere el inglés, intentamos de tenerlo en inglés. Y será un curso donde se pone la atención sobre la emotividad, porque hay muchas personas que no pueden reflejar bien sobre su misma emotividad. Y a través de eso, de escribir algo, como poesía o como monólogo o algo más. En síntesis esto. Bueno, pues eso, mañana tenemos el comienzo, van a ser 5 sesiones que las desarrollaremos a lo largo de esta semana, la próxima y posiblemente para cerrar esta ventana, una vez que podamos volver a salir a la calle. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí, a todas por haber estado pendientes y activas, y también a ti, Noelia, como no. Muchas gracias y os esperamos mañana. Buenas tardes.